que crece, donde se puede emprender sin tantos trámites, sin tantas prohibiciones, sin tantos impuestos, sin tantos controles, un país en el que se pueda vivir seguro y sobre todo que no haya la corrupción que ahora desmoraliza a todos los ecuatorianos. Gracias, doctor Carvajal. ¿Por qué quiere usted continuar en la Asamblea? Bueno, yo he sido parte del proceso de la Revolución Ciudadana en su comienzo, he sido varias veces ministro, he sido asambleísta, como tal responsable de empujar leyes que yo creo que son fundamentales, sobre todo para el sector rural, como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Tierras, hoy la Ley de Semillas, que busca desarrollar la producción, la productividad, pero sobre todo, al mismo tiempo, redistribuir la riqueza. Vamos a la Asamblea Nacional para impedir que la Asamblea sea un foco de desestabilización política, como ha sido en otros países de la región, para seguir trabajando en leyes que fomenten la producción, la productividad, el empleo, para seguir apoyando las transformaciones sociales. Si bien hemos reducido, como decía, 20% el empleo, todavía hay pues la pobreza. Todavía hay niveles de pobreza importantes en el país. Si bien hemos reducido la pobreza extrema a la mitad, todavía tenemos 8% de la población ecuatoriana en pobreza extrema, y por aquello el plan de Lenín Moreno recibirá desde la Asamblea Nacional todo el apoyo, todo el respaldo de los asambleístas del país. Gracias. Doctor Verde Soto, su turno. ¿Usted por qué quiere, en cambio, llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, desde el Partido Socialista Ecuatoriano hemos venido preparando cuadros que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en la formación tanto académica como en la formación en el tema de la administración, justamente para tomar las riendas de esa política en el Ecuador que ha tenido tantos altibajos. Nosotros como Partido Socialista Ecuatoriano trabajamos con la gente de a pie, con la gente de base, con esa gente que nos ha entregado sus propuestas para llevar a la Asamblea Nacional, sobre todo basados en dos temas fundamentales y profundos, que es el tema del empleo, que tanto le preocupa a los ecuatorianos, y el tema de la educación. Nosotros debemos darnos cuenta que el empleo se debe trabajar desde dos temas. Primero, mantener el empleo de las personas que ya lo tienen, es decir, tanto de los funcionarios públicos como de los empleados privados, porque es necesario darle estabilidad a la gente en este país, sobre todo a la gente que tiene trabajo. Y después, crear empleo a través de los emprendimientos, pero unos emprendimientos con inyección de dinero del Estado, con un dinero barato del Estado a través de la banca pública. Entonces hay que reformar esa banca pública fundamentalmente para crear esa banca del pueblo muy necesaria. Gracias. Vamos ahora con la repregunta. Yo a los asambleístas, Luis Fernando Torres y Miguel Carvajal, les quiero consultar, pero ¿por qué no se hicieron esos cambios que están proponiendo ahora? Ustedes tuvieron el poder, tuvieron el tiempo durante 4 años para hacer esos cambios, y en ese caso también el Partido Socialista estuvo representado también en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se hicieron esos cambios y ahora se busca este nuevo espacio para acudir a la Asamblea, doctor Torres? Yo nunca fui parte de la mayoría oficialista que controló la Asamblea durante estos últimos 4 años, fui parte de una oposición minoritaria, y en las casi 60 leyes publicadas en el registro oficial y aprobadas en estos 4 años, tuve una participación decidida precisamente para advertir al oficialismo que no aprobara normas que al final le han asfixiado al campesino, le han asfixiado al emprendedor urbano con excesivos controles, prohibiciones, trámites y por supuesto con excesivos impuestos. Mi lucha en la Asamblea fue estos 4 años para que no aprobaran tantos impuestos, tantos controles, tantos trámites y tantas prohibiciones que le han hecho difícil a la gente trabajar. Y por ello, los electores del país lo único que piden es que se les deje trabajar en paz. Quieren sostener empleos, quieren crear empleos, pero no quieren que les estén asfixiando con controles, prohibiciones, trámites, un verdadero vía crucis que le cuesta al emprendedor. Bueno, les echan la pelota a ustedes, ¿no? Bueno, que tienen mayoría de Alianza País en la Asamblea. Con todo cariño, el Partido Social Cristiano ha sido parte del poder político en el Ecuador durante muchísimos años hasta que llegó la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, también responsables de todo el proceso de crisis económica, política, moral que vivió el país antes del 2006. En la Asamblea Nacional hemos empujado una serie de normas como las que he expresado, pero hay que seguir trabajando. Yo recuerdo, Luis Fernando Torres, con todo respeto, estuvo de acuerdo con nosotros con las salvaguardias, porque protegía a los productores. Y yo creo que eso es una posición decente y las salvaguardias tienen que irse eliminando. Estuvieron en contra de votar por las normas que permitían obtener recursos para apoyar a Manabí y Esmeraldas a propósito del terremoto.
en lo que tiene que ver con la subida del IVA, por ejemplo, que tienen validez de 1 año y que tienen que eliminarse. No se trata aquí de fastidiar la vida a nadie, no, se trata de regular el desarrollo económico, el desarrollo de la libre empresa, para que no exista monopolio, para que no exista evasión tributaria, para que existan recursos para invertir en educación, en salud, en vías. No se trata de dogmatismos. Miren cómo hemos empujado, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, las alianzas público-privadas para atraer inversión. Por eso es que el Ecuador es uno de los países de la región que más inversión tuvo el año pasado. Dejemos la oportunidad a Ronald Verde Soto, que también tuvo su representante pues ahí en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que el hacer cambios en el país no demorará 10 años, demorará 20, demorará 30. Y es ese trabajo el que debemos hacer. El Partido Socialista ha participado desde el inicio de este gobierno, recordemos, pero hemos sido críticos en las cosas. Y, por ejemplo, ahora, el tema de la propuesta de la educación es importantísimo. En el tema de generar educación con accesibilidad, sobre todo la educación superior, es importante. Y debemos hacer esas reformas legales tanto en la Ley de Educación Superior como en la Ley de Educación Intercultural. Generamos calidad con la Ley de Educación Superior, eliminamos esas universidades de garage. Pero ¿qué pasó? No articulamos la Ley de Educación Superior con la Ley de Educación Intercultural, no generamos esa capacidad en los bachilleres para que puedan rendir este examen. Entonces es importante que retomemos eso, hagamos una reforma legal profunda y generemos una sola ley de educación en el Estado, que vaya desde la educación inicial, pase por la educación básica, bachillerato, termine la educación superior. Pero lo más importante, vamos a crear una educación superior de 4º nivel gratuita en las universidades públicas. Ahora, en las leyes estamos insistiendo en que el profesional ecuatoriano debe ser capacitado, debe tener 4º nivel. El profesor universitario debe tener PhD. Entonces debemos garantizar desde el Estado ecuatoriano el tema de la educación superior de 4º nivel, a trabajarla profundamente y sobre todo también trabajar la educación técnica y tecnológica, que es importantísima. Miguel mencionó algún tema de la producción en Ambato y en Tungurahua. Cuando se discutía la ley de tierras, en la que yo participé activamente, le dije a él en Ambato que se debe parar el contrabando de cebolla, de ajo, de papa y de manzanas, productos que se producen en el centro del país, y que si había que proteger la producción local, por ejemplo, de manzana frente al contrabando de cebolla, de ajo, de papa, habría que hacerlo, porque yo defiendo el trabajo y el empleo de la gente del centro del país. Su respuesta. Igual que del calzado, igual que el de los textiles en Tungurahua y en todo el país. Son medidas para proteger la producción. Nosotros tenemos que desarrollar todas aquellas iniciativas políticas que protejan, promuevan la producción, permitan la exportación, permitan la generación de riqueza. Gracias a nuestros invitados por compartir sus propuestas para la Asamblea Nacional.